Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José María, ruega por nosotros. En la charla del retiro de este mes vamos a considerar 3 preguntas. ¿Qué es la vocación? Pensar que si todos tenemos vocación, y cómo saber si Dios me llama a una vocación particular, específica, y cómo mantenerme en ella. Empezando con la pregunta ¿qué es la vocación? Es interesante pensar que esta pregunta responde a también la clásica pregunta trascendente del sentido de la vida, porque todos necesitamos tener esa respuesta a realmente ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? Y tener esa respuesta nos instala en una situación de seguridad y de confianza. Si no sabemos esa respuesta, vamos por la vida como equilibristas apoyándonos en un fino cable lleno de inseguridad y lleno de miedos y como zigzagueando en una realidad que no sabemos ni siquiera para dónde va. Como dice el dicho, que cuando no hay un puerto seguro, todos los vientos te son contrarios. Pero resulta que Dios nos ha creado desde nuestro nacimiento con un destino muy específico. Y Dios crea a cada uno con un propósito y una misión. Y esa misión es lo que se le reconoce como vocación. Y si vamos a la definición literal de misión, dice que la misión es un trabajo, una función o un encargo que una persona debe cumplir. Entonces, con eso ya nosotros tenemos una respuesta de qué es la vocación, pero casi que tiene implícita también la respuesta a la siguiente pregunta, que si todos tenemos vocación. Y la respuesta es por supuesto sí. Todos hemos nacido con un propósito y un fin. Lo más impresionante es que como cristianos, esa vocación es una vocación común, que es la vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Todos los cristianos tenemos esa vocación común, tenemos ese trabajo, esa función y ese encargo de llegar al cielo y de amar a Dios para siempre, para siempre, para siempre, después de también haber santificado a los demás y evangelizar el mundo. Y como dice Franklin Covey, uno de los primeros hábitos de la gente altamente efectiva es empezar con el final en la mente. Y resulta que nuestra realidad de cristianos nos resolvió ese dilema y ya tenemos ese final claro. Ya tenemos esa vocación común y ese final claro que es llegar al cielo. Quizás algunos de ustedes recuerdan cómo en el colegio nos decían que para hacer una línea recta lo importante era mirar al punto final a donde queríamos llegar y no ir mirando la línea y no ir mirando el trazo, porque lo que se necesita realmente es eso, es empezar con el final en la mente y saber a dónde queremos llegar. Y esa respuesta ya la tenemos, porque además Dios ha dotado al hombre de un alma espiritual e inmortal, porque es la única criatura en la tierra a la que Dios ama por sí misma. O sea que hay una relación muy especial donde Dios nos lo ha dado todo para que lo busquemos, lo encontremos y después estemos con Él para siempre, para siempre. Porque cuando hablamos de que desde nuestra concepción nuestra vida está destinada a la bienaventuranza eterna, lo que queremos decir es que nuestra vida está destinada a la santidad y al cielo. Pero, así como sabemos cuál es el punto final y cuál es el destino final, también hay otra vocación muy más específica,
hay otro camino más concreto, porque Dios nos invita a recorrer ese camino para llegar a ese destino final a través de una vocación específica, que además es muy única y muy particular. Porque bueno, cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles, somos tan únicos y distintivos como nuestra huella dactilar, que no hay ninguna otra que se le parezca. Y así Dios quiere para cada uno de nosotros esa vocación específica que cada uno tiene que descubrir. A veces es más fácil cuando pensamos en términos de vocación profesional, cuando decimos, bueno, mi vocación es hacia la medicina, o hacia el servicio, o hacia la ingeniería, o la mía hacia el arte y hacia la creatividad. Esos son caminos específicos, son tareas específicas a las que mi vida tiende. Pero también en la otra dimensión de la persona, también tenemos que buscar esa vocación especial, esa misión específica a la que Dios nos llama. Es encontrar ese sentido a la vida, ya teniendo ese final en la mente claro, que es cómo es el camino específico con el que Dios me llama para llegar al cielo. A veces nos podemos imaginar que el camino hacia el cielo es como una gran autopista, como la gran autopista hacia la santidad, con muchos canales. Pero en esos canales que todos llevan al cielo va mucha gente, pero de distintas maneras. Uno va en moto, otros van en unos carros más pequeños, otros unos más grandes, otros en un autobús con mucha gente, otros van solos. Y me recuerda ese punto que dice San José María, que decía, se me ocurrió hacerte esta consideración. Esos caminos distintos son paralelos. Siguiendo el suyo propio, cada uno llegará a Dios. No te pierdas en comparaciones, ni en deseos de conocer quién va más alto. Eso no importa. Lo que interesa es que todos alcancemos el fin. Entonces hoy, lo que nosotros queremos plantearnos y revisar es eso, ¿cómo voy yo? ¿Cuál es mi canal en esta autopista gigante hacia la santidad? ¿Con quién voy? ¿Dónde voy? ¿A qué altura de la autopista voy? Eso es lo que queremos revisar hoy. Porque dentro de esa vocación común, Dios nos invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él en un camino muy concreto, muy único, nuestro, personal e individual. Algunos los llama al sacerdocio ministerial, a otros los llama a la vida religiosa y a otros los laicos los llama a encontrarse en la vida ordinaria, ya sea viviendo el celibato o viviendo la vocación matrimonial. Ahora, esto es interesante, el tema de la vocación matrimonial. Es muy importante que el sentido vocacional del matrimonio no falte, porque a veces nos parece que el matrimonio no es una vocación, sino es como una realidad de las etapas de la vida. Es lo que toca a determinada edad o en determinado momento. Pero la vocación no es solo eso, no es solo lo que corresponde a una etapa de la vida. La vocación el matrimonio es también una vocación. San José María recordaba cómo un amigo se reía cuando él le decía, tú tienes vocación matrimonial. Le decía, no te rías, porque si la tienes, es así una vocación, es una misión, es una tarea específica. Y resulta que nosotros en nuestra condición de mujeres tenemos además una responsabilidad muy grande dentro de la vocación matrimonial y dentro de la iglesia y dentro de la sociedad como tal, que ya como mujeres nos define un camino y una misión muy concreta. Y yo preparando esto me recordaba de Juan Pablo II en su carta a las mujeres, que decía, doy gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de la mujer en el mundo.
Y seguía Juan Pablo II, te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en el seno del ser humano. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija, mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, de tu intuición, tu generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida, cultural, social, artística, política, y que eres capaz de conciliar en ello razón y sentimiento. Te doy gracias, mujer consagrada, siguiendo el ejemplo de las más grandes de las mujeres, la Madre de Cristo. Y termina diciendo, te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Esto de verdad nos hace pensar que parte de nuestra vocación está muy determinada por nuestra condición de ser mujer, por nuestro genio femenino. Y hoy en día, más que nunca, es importante que sepamos florecer en esa condición de mujer y desarrollar nuestra vocación con esas características tan particulares de la mujer. Y dice Isabel Sánchez en su libro Mujeres Brújula, dice que también en nuestra condición de mujer y con nuestra actitud tenemos que decidir si vamos a ser antagonistas o integradoras. Antagonistas con esta moda de que empezamos a renegar del hombre, considerando tóxica la masculinidad, burlándonos de que el hombre no puede hacer dos cosas a la vez, de que el hombre no puede pensar en varias cosas a la vez. ¿Cuántos comentarios nos oímos ridiculizando esos aspectos de la masculinidad? Inclusive dice ella, cuando pisoteamos nuestra propia feminidad para conquistar ámbitos de poder. Pero podemos también decidir ser integradoras cuando hacemos partícipe al hombre, valorando su aportación de un patrimonio que nos pertenece de una manera especial desde los orígenes de la humanidad. El saber colocar a la persona, a cualquiera de ellas, en la cima de la escala de valores cotidianos. Esto, la verdad, es muy crítico en el mundo de hoy, cuando nosotras las mujeres tenemos que saber cuál es el lugar que ocupamos en esta sociedad y además cuál es nuestra vocación, nuestra misión, nuestra tarea. Lo dice ella, lo dice Sara Sánchez clarísimo. Decidamos si queremos ser antagonistas o integradoras. Luego la tercera pregunta es, ¿cómo saber si Dios me llama a una vocación particular? A una vocación específica, que todos la tenemos, porque necesitamos ese camino por el cual vamos a llegar a esa vocación común de estar en el cielo para siempre, para siempre. Y también nos tendremos que preguntar, si ya lo descubrimos, ¿cómo mantenernos en ella? Decía en el Concilio Vaticano II que cada caminante siga su camino. Quiere decir que cada uno, de nuevo, tiene un camino muy único y muy particular. Y yo creo que tendríamos que empezar por recordar el ejemplo de la Virgen, el ejemplo de la Anunciación, cuando se le aparece el arcángel a la Virgen. ¿Qué estaba haciendo la Virgen? La Virgen estaba recogida en oración, tenía sus 5 sentidos y todas sus potencias hablando con Dios. Y en ese momento hay el espacio necesario para que se le transmita la voluntad divina. Y con esa oración, a través de esa oración, se hace esa magnífica respuesta, ese momento donde se hace vida de su vida lo que estaba pasando en ese momento.
Pues nosotros necesitamos también esos espacios de silencio, esos espacios de oración, esos espacios donde le damos chance a Dios, que habla bajito, que no repite, al Espíritu Santo, que es el santificador, que tiene esa cualidad de hablarnos como susurrando, que necesita de nuestro tiempo y de nuestro silencio, de una relación personal, que necesita ese tiempo de un café con Dios para poder sentarnos a conversar y para poder contarnos nuestras cosas y además para poderlo oír. Lo que nos interesa es que cada uno de nosotros pueda discernir cuál es nuestro camino y sacar lo mejor de nosotros mismos, de eso tan particular que Dios ha puesto único en cada uno de nosotros. Pero solo en el contexto de la oración es que se puede descubrir la vocación. Y además que se puede ir manteniendo, porque nos hacemos esa pregunta, no solo descubrir cuál es nuestra misión, sino cómo mantenernos en el camino. Y cómo hacer de eso un constante volver a nuestra misión común de llegar a la santidad. Que lo que estoy haciendo ahorita contribuya con mi objetivo final de llegar a la santidad. Porque aunque tenemos al final claro, es mucho el porcentaje de tiempo en que nos vamos desviando. Pero no pasa nada con que nos desviemos. Lo importante es que volvamos a regresar. Pero cuando tenemos el norte claro, cuando tenemos un buen plan de vuelo, nos estamos dando cuenta que nos desviamos y nos podemos enderezar. Pero eso solo lo vamos a ir descubriendo en la oración. Porque es que el ser humano se va haciendo, se va construyendo poco a poco. Es un caminante, como decíamos, es un transeúnte en esa autopista gigante hacia la santidad. Y no siempre acertamos en la ruta. Y no siempre estamos ahorrados de obstáculos y de inconvenientes. Y en ese avanzar por esa autopista nos vamos encontrando con unas limitaciones, vamos coleccionando heridas, llagas, miedos, resistencia, y nos hacemos muy vulnerables, porque somos vulnerables, y porque nos vamos construyendo poco a poco en la medida que vamos superando todos esos obstáculos y todas esas heridas y todas esas resistencias. Pero eso tampoco lo podemos hacer solos. La respuesta a toda esa vulnerabilidad la vamos encontrando en la oración. Pero como el camino es tan complejo, también se recomienda tener un acompañamiento espiritual. También se recomienda tener eso que hemos llamado en algunos años un director espiritual, pero que hoy en día como que no se entiende mucho, y que lo podemos traducir en un acompañamiento espiritual, donde tengamos a alguien que esté fuera del bosque para ver los árboles y que nos pueda recomendar y que nos pueda ayudar en los afanes cotidianos de la vida, que nos puedan ayudar a salir de esas batallas, de esos descalabros que nos hacen sufrir, pero que también pueda celebrar con nosotros las victorias. Siempre nos han dicho que el espíritu propio es un mal consejero, es un mal piloto, que hay que dejarse dirigir el alma. Y por eso es voluntad de Dios que la dirección de la nave la lleve una persona que nos dé luz, que con su conocimiento y con su ayuda y con su acompañamiento nos conduzca a puerto seguro. Entonces, la respuesta a esa pregunta, cómo descubrimos nuestra vocación y cómo nos mantenemos en ella, tiene dos aspectos. Es el de la oración y el del acompañamiento espiritual. El de no andar solos por esta carretera y por esta gran autopista, sino que nos dejemos acompañar, nos dejemos ayudar, busquemos la persona adecuada y tengamos esos espacios de silencio donde demos la oportunidad
al Señor y al Espíritu Santo de hablarnos y de ayudarnos y de orientarnos, de ponernos la brújula para volver otra vez a ese plan que llevábamos para vivir en la dirección correcta. Ahora, hay unas características muy distintivas de la persona que está viviendo bien su vocación, que nos pueden ayudar como de termómetro. Y una es la alegría y el buen humor. No hay santo triste. A la edad que sea, la fiesta continúa, porque quien no es feliz en la tierra no puede ser feliz en el cielo. Luego también tener muy en cuenta que el cielo no podemos llegar solos, que la vocación que Dios nos concede se despliega en toda su belleza en la medida en que la podemos compartir, que el hombre tiene que buscar la manera de festejar y de compartir esa vocación que lleva tan específica, tan particular, y que en esta época post-pandemia no se nos puede olvidar que necesitamos crear esos espacios donde podamos saborear la relación con las otras personas, donde podamos tener esos espacios donde celebrar un recuerdo, donde compartir las alegrías, donde compartir las historias, donde admirar la naturaleza, donde hacer arte juntas con otras amigas. Porque si bien estamos muy preocupados por nuestra condición física, debemos tener en cuenta que una de las características que define la calidad de vida es la calidad de nuestras relaciones humanas, porque no nacimos para estar solos. Me encanta esta frase, que la vocación que Dios concede despliega toda su belleza en la medida en que podemos compartirla. Entonces no nos acostumbremos al aislamiento, porque tampoco nos ayuda ni siquiera en nuestra condición física. La conexión y la amistad con las otras personas nos sube las defensas y nos hace más alegres y nos ayuda a estar más sanos. Entonces revisemos esas palabras de San José María, que decía que la santidad, cuando es verdadera, se desborda del vaso para llenar a otros corazones, a otras almas, de esa sobreabundancia. Los hijos de Dios nos santificamos santificando. Y él preguntaba, ¿cunde a tu alrededor la vida cristiana? Piénsalo a diario. Revisemos también que el Señor nos sigue llamando siempre. Hay un cuadro clásico, y no quiero terminar esta charla sin comentarlo, porque últimamente se asocia tanto, cada vez que se habla de vocación, se asocia tanto este tema al cuadro de la vocación de San Mateo de Caravaggio, que es un cuadro espectacular, con una luz preciosa, que no viene de una ventana, sino viene de la imagen de Jesús entrando en una taberna, porque Dios nos va a ir a buscar donde estemos. Y ahí se encuentra San Mateo, y uno ve en el cuadro cómo están todos con la vestimenta a la usanza de la época, queriendo decir que Dios te va a buscar en donde estés, en el lugar que estés, en el tiempo que estés, en el país que estés, y te va a encontrar, porque Él está constantemente buscándonos. Y la actitud de San Mateo es tan bonita, porque él se señala a sí mismo con el dedo, como preguntándose, yo, con asombro. Y lo más impresionante es que la mano de Jesús tiene la misma pose que tiene la mano de la figura de Dios en la creación, en la Capilla Sixtina, conectando con el dedo del hombre creado. Pero es siempre la mano de Dios la que hace el esfuerzo, es siempre la figura de Jesús que se extiende buscándonos a nosotros. Entonces Dios no se cansa de buscarnos continuamente, como esta imagen en el cuadro de Caravaggio.
nos está buscando continuamente, y nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro ambiente cotidiano, en la época que nos toque vivir, estamos siempre en, en la condición de ser nosotros los que tenemos que responder a ese llamado, a esa vocación común de todos los cristianos, y a esa vocación particular y única que Dios me dio a mí, que espera que florezca como mujer, con alegría, dándonos a los demás y en el desarrollo de todos los dones y los regalos que nos ha dado a cada uno, que somos como un cofre lleno de piedras preciosas que Dios quiere que se abra y que se use y que se distribuya y que tenga un uso y que florezca. Entonces yo, por último, diría que en todo tiempo y en todo lugar, Dios se hace cercano al hombre y nos llama y nos busca. Y nosotros tenemos que buscar la manera de responderle, de conocerle y de poderle amarle con todas nuestras fuerzas ahorita, para poder llegar al cielo y estar con Él para siempre, para siempre, para siempre. Yo diría que nunca podemos cansarnos de mirar a la Virgen, que se ha autodefinido como la esclava del Señor. Ella ha escogido su vocación privilegiada, nada fácil, de esposa y de madre en la familia de Nazaret. Y ella ha respondido a esa vocación dándonos un excelente ejemplo de mujer que nosotros podemos seguir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José María, ruega por nosotros.